Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Shabbat Shalom para todos. Gracias al Padre por la oportunidad que nos brinda de llegar a este tiempo de Shabbat, este espacio sagrado que el Eterno nos regala cada semana para encontrarnos con Él, amén, y compartir de su bendita Torah. Vamos a orar para dar inicio, amén, al estudio de la parashá de esta semana. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher bahar banu mikol ha'amin, venatah lanu et torato, Baruch atah Adonai librei haTorah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Bendecimos a la nación de Israel. Bendecimos, Señor, a cada uno de los miembros de esta comunidad de fe, Padre amado. Gracias por cada hermano y hermana que se añade a esta enseñanza. Permite que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos edifique, que tu palabra traiga abundancia de fruto en nuestras vidas, Padre. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, agradecidos con el Padre Celestial por este tiempo maravilloso del estudio de la Torah. Vamos a ver si compartimos el PDF, que ya lo tienen todos, hermanos, en el grupo, los que están en el grupo, y lo pueden descargar, amén, para que así podamos tener un material de estudio. Estamos en la parashá número 20, es la parashá Tetzaveh. Parashá Tetzaveh es el que nos corresponde esta semana, una preciosa parashá. Amén. Bendito sea su nombre. Bien. Parashá Tetzaveh, que se encuentra en el libro de Shemot, el libro del Éxodo, capítulo 27, versículo 20 hasta el capítulo 30, versículo 10. Ahí es donde se encuentra ubicada esta preciosa parashá, y ahí se encuentran distribuidas las 7 aliyot. La lectura de la Haftará esta semana es el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 10 al 27. La lectura del Brit Hadashah, del Pacto Renovado, en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 10 al 17. Bien. La palabra Tetzaveh del hebreo se traduce como ordenarás o mandarás y lleva un profundo significado espiritual para los creyentes. Tetzaveh simboliza la dirección divina y la expectativa de obedecer los mandamientos de Adonai con precisión y devoción. Este término subraya la relación entre Elohim y su pueblo, donde las instrucciones dadas no son meras sugerencias, sino mandatos que requieren acción y compromiso. Esto nos enseña la importancia de vivir una vida alineada con la voluntad del Eterno, mostrando así nuestra lealtad y amor hacia Él. Se instruye sobre la preparación del aceite de oliva para mantener encendida la menorá en el Mishkan, o lo que conocemos como el tabernáculo. Describe las vestimentas sacerdotales para Aarón y sus hijos, enfatizando su santidad y honra. Se establecen rituales de consagración, incluyendo sacrificios y ofrendas para la purificación y consagración de sacerdotes. Se ordena quemar incienso y hacer sacrificios diarios como acto de devoción para mantener la relación con Adonai. Amén. Bien, eso es a grosso modo el contenido que viene en esta preciosa parasha. Bien, nuestra primera aliyá, perdón, se encuentra en Shemot, capítulo 27, Éxodo 27, versículo 20. Vamos a leer ahí. Dice, y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado,
para hacer que la lámpara arda continuamente en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio. ¿Okay? El olivo es un símbolo del pueblo de Israel, como está escrito en el libro del profeta Jeremías 11:16a, donde dice: olivo frondoso, hermoso, en fruto y forma, te puso por nombre el Señor. Amén. Ahí se está refiriendo a Israel. Es una comparación. Amén. Esto es una fotografía de un jardín en Israel, que la tomé del internet. Amén. Estos son olivares, un sembradío de árboles, perdón, de olivo. ¿Ok? Un olivo no muere, es un árbol que no deja de dar fruto. Cuando algunas ramas se hacen viejas y dejan de dar fruto, son cortadas y salen nuevos brotes que siguen dando fruto. El olivo necesita como 10 años para empezar a dar fruto, pero su mayor rendimiento no llega hasta después de 40 años. Su hoja siempre está verde, no necesita mucha agua. Puede aguantar un clima muy caluroso y seco. La aceituna tiene 3 ingredientes importantes, amén, que es el fruto que da el olivo, que es la aceituna. Esta aceituna dice que tiene 3 ingredientes importantes: agua, aceite y el peshín. Según el Midrash, en el tratado Shemot Rabbah, en el 36.1 de Teferet Sion, destaca la similitud que hay entre el olivo y el pueblo de Israel. Como el aceite de oliva es el más selecto de todos los aceites, el pueblo de Israel es la más santa de las naciones. Amén. El aceite es producido por medio de fuertes presiones. De la misma manera, los hijos de Israel purifican sus corazones y vuelven al Eterno cuando están bajo presión de las naciones, como está actualmente el pueblo hoy en día allá en Israel. Amén. La casa de Judá. Todos los demás líquidos pueden mezclarse, pero el aceite no se mezcla con los demás. Así el pueblo de Israel es la única nación en la historia que no ha sido devorada por las naciones sin perder su identidad. Si el aceite es metido en otros líquidos, flota a lo más alto. Así los israelitas que cumplen la voluntad del Eterno son elevados por encima de los demás pueblos del mundo. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Amén. Por eso es que, hermano, no puede haber mezcla. El Eterno no le gusta la mezcla, los mestizos. Amén. Tenemos que aprender a ser puros y a diferenciarnos entre las demás naciones, entre las costumbres de las naciones. Amén. Y es lo que el apóstol Pablo habla en la carta a los romanos, ¿verdad? Que no nos asimilemos a las costumbres de este mundo, al método de este mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema del mundo, de cómo el mundo, amados hermanos, se maneja, cómo el mundo se desempeña, cómo el mundo, sus costumbres, sus cultura, nuestra cultura no es de esta tierra, dice el mismo apóstol Pablo, sino que nuestra cultura es de la patria celestial. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender eso, porque a veces con el concepto o la excusa de que es cuestión de cultura, se permiten muchas cosas dentro del pueblo de Dios o de los que nos hacemos llamar pueblo de Dios. Amén, hermano. Y por eso, hermano, es que el pueblo de Dios, de los que se hacen llamar iglesia, hermano, ya no hay distinción entre lo que es mundo y lo que es pueblo de Dios. Y tenemos que tener esa diferencia. Debemos de ser como ese aceite de oliva puro y que no se mezcla con otros líquidos, sino que flota, amén, por encima de lo demás. Como el aceite sirve para iluminar al mundo, así la sabiduría que radiaba a través del Beit Hamikdash en el templo sagrado iluminaba el mundo entero.
en el Talmud, en el tratado Menachot 86a, explica que el aceite para el alumbrado no podía tener sedimentos. El olivo se cosecha durante el invierno, ¿ok? Entonces tenía que ser un aceite puro, sin mezcla, sin sedimentos, amén, sin nada, sin basura, para que pudiese servir para los fines que se utilizaban dentro del Mizcán. Bendito sea su nombre. Amén. Esta que vemos acá es una prensa de olivo. Amén. Ahí molían y machacaban todo lo que era el olivo. Y por ahí tenía una aberturita donde iba saliendo el aceite. Amén. Puro de oliva de estas prensas. Amén. Entonces, en el tiempo del segundo templo se cosechaba 3 veces cada año. La primera cosecha era de las aceitunas que estaban en las puntas de las ramas que habían madurado primero por los rayos del sol. La segunda cosecha era de las aceitunas que estaban entre las ramas. Y la tercera cosecha era de las aceitunas que maduraban más tarde. Primero se machacaban las aceitunas en un mortero. El aceite que salía de allí fue el único apto para la menorá. O sea, el primer aceite que salía. Amén. El candelero, para el candelero, porque no tenía residuos. Luego prensaban las aceitunas con un madero y al final fueron molidas con piedras de molino, como esta que está aquí en la imagen. Esa es una piedra de molino, ¿ok? Por eso es cuando, por ejemplo, cuando Yeshua dice que el que le conoce y se aparta, ¿verdad? Mejor le hubiera sido que le amarraran una piedra de molino al cuello y fuera lanzado a lo profundo del mar. ¿A qué piedra de molino se refería el maestro? A algo así semejante a esta imagen, ¿ok? Entonces, el aceite que salía de estas dos últimas servían para las oblaciones de harina, pero no para la menorá. La menorá no ardía las 24 horas del día, solo se encendían una vez por día en la tarde, a la misma hora que el segundo cordero diario fue sacrificado en el atrio, a la hora cuando murió nuestro Mesías. Amén. Ben Yosef, su nombre sea la gloria. Entonces, ese segundo sacrificio es el de la tarde, a las 3 de la tarde. A esa misma hora se encendían las menorá. El hecho de usar la expresión continuamente no significa que estuviera ardiendo todo el tiempo. La misma palabra se encuentra en Éxodo 29:42 y en Números 28:6, donde se habla de un sacrificio diario continuamente. En Éxodo 25:30, la misma expresión se refiere a poner los panes delante del Eterno una vez por semana. Esta es una imagen que tomé del Instituto del Templo, amén, de Israel, en su página de internet. Este era el tamaño. Miremos que era un tamaño, hermano, creo que era más de 1,5 metros de alto, que él tenía cada una de las menorá dentro del Mishkan y dentro del templo. Amén. Entonces era algo bastante grande. Y entonces imagínense que cuánto aceite necesitaban para que estuviese ardiendo toda la noche. En Éxodo 27:21 dice, Aarón y sus hijos la pondrán en el Mishkan del testimonio, fuera de la cortina al frente del testimonio, y la mantendrán ardiendo desde la tarde hasta la mañana delante de Adonai. Este será un decreto permanente por todas las generaciones de los hijos de Israel. Entonces, esta menorá se encendía a la hora del segundo sacrificio de la tarde, que es a las 3 de la tarde, a la hora que muere nuestro Adón Yeshua HaMashiach, se encendían estas menorot, ¿ok? Cada uno de sus 7 brazos se encendían
y se tenía el sacerdote, los levitas que estaban ahí, o los sacerdotes que estaban ahí dentro, hermano, tenían que mantenerla ardiendo durante toda la noche. Amén. Ese fuego no se podía apagar hasta la mañana. Amén. Hasta la mañana. Ok. Por la mañana fueron limpiadas las 7 lámparas y se echaba nuevo aceite por la tarde. La menorá no se encendía durante el día, solo ardía durante la noche, desde la tarde hasta la mañana. Los sabios calcularon la cantidad de aceite necesaria para que la menorá pudiera estar ardiendo durante la noche entera más larga del año. La cantidad necesaria por lámpara era de medio log, que corresponde a 0.15 litros. Amén. Entonces, más o menos un cuarto de galón de aceite para cada lamparita, o sea, para cada una de estas lámparas, de cada una de los 7 brazos. ¿Ok? Eso era lo que necesitaba cada una de ellas para el aceite. Entonces, era un aceite bastante, era bastante aceite lo que se necesitaba para cada menorá. ¿Ok? Se usaba la misma cantidad de aceite durante todo el año, lo cual implica que las lámparas ardían después de la salida del sol en el tiempo del año cuando las noches eran más cortas. La noche más larga en Jerusalén tiene aproximadamente 14 horas. Y la noche más corta tiene aproximadamente 10 horas. Así que el aceite siempre duraba más de 14 horas. El Midrash, en el Tratado Menachot 86b, cuenta que una de las 7 lámparas siempre ardía cuando el Cohen llegaba por la mañana para limpiarlas, aunque no había recibido más aceite que las demás. ¿Ok? Por la tarde, esto es una lamparita, más o menos así es, esas eran las lámparas que estaban arriba. ¿Ok? Por la tarde, el Cohen encendió las demás lámparas por medio del fuego. De esta lámpara que todavía ardía, algunos sabios dicen que esa lámpara llamada la luz del oeste tenía que ser encendida solamente una vez al año. En el Talmud Yomá, en el tratado, en el Talmud, en el tratado Yomá 39, cuenta que este milagro seguía hasta la muerte de Shimon Sadik, 40 años antes de la destrucción del templo. Mucho indica que ese fue el año de la muerte y resurrección de Yeshua, el año 31 de la era común. Este aceite era para el alumbrado del Mishkan, que conocemos como el tabernáculo. Y para eso debía ser puro, esto es limpio sin contaminación. Lo que nos enseña un principio espiritual muy importante, que si queremos estar continuamente en la casa de nuestro Elohim, debemos permanecer limpios, puros y sin contaminación. Dice la escritura en Tehilín capítulo, en el libro de los Salmos, capítulo 24, 3 al 5 dice: ¿Quién subirá al monte de Adonai? Yo que bajé. ¿Quién puede estar en el lugar Kadosh, en el lugar santo? Aquellos con manos limpias y corazones puros, que no han elevado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. Ellos recibirán bendición de Adonai, Yehuvah, y misericordia de Adonai, Yehuvah, su Salvador. Aquí se está hablando del aceite que alimenta la menorá. Debemos retomar la información de la parasha anterior que nos brinda al respecto. Ese aceite tiene una connotación muy importante, pues es el símbolo de la unción o el Ruach HaKodesh. Esto nos lleva a pensar que la luz de la menorá no arde sino por la pureza de dicho aceite, la unción. Qué gran responsabilidad la que nos ha dado el Eterno. Amén. En Mateo capítulo 5, versículo 14 dice:
Ustedes son la luz del mundo. Amén. Nosotros representamos en nuestra vida, con nuestro comportamiento, ese aceite que alumbra. Y para que alumbre al mundo entero, tenemos que ser puros y limpios de manos, de corazón, de pensamiento y de hecho. Amén. Cuando habla de mente y corazón, y cuando habla de limpio de manos, las manos hablan de lo que hacemos, nuestro pensamiento, nuestro corazón, de nuestros actos. Amén. Entonces tenemos que estar purificados para poder ser luz al mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Amén. Así como cuando se enciende una lámpara, un bombillo, una vela, una candela, le llamamos acá en Costa Rica, ¿dónde la ponemos? Encima de la mesa, no por debajo de la mesa. Las lámparas están arriba en el techo para que alumbre toda la casa. Así es nuestro comportamiento. Tenemos que ser luz, que nuestra conversación con los amigos, con los compañeros de trabajo o de estudio o con la familia alumbre, que sea luz, que no vayamos a ser, hermanos, nosotros portadores de tinieblas, sino una luz encendida que alumbre la casa, que alumbre aquellos que están a nuestro alrededor. Éxodo 28, versículo 1 dice: de entre los hijos de Israel harás que se aparten delante de ti Aarón tu hermano y sus hijos con él, para que Aarón, Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, sean mis sacerdotes. Aarón y sus hijos tenían un ministerio especial y era la función de sacerdotes. En hebreo es Cohen, los Coanim. Aarón era el sumo sacerdote. En hebreo es Cohen Gadol o Cohen Hagadol, el sumo sacerdote. Y su función era de ser intermediario entre Yuhei Bajei y el pueblo, amén, y en favor del pueblo. Era el que intercedía delante del Eterno. Esa es la función del sumo sacerdote, ser intermediario, el que intercedía entre el Eterno y su pueblo, a favor del pueblo. Amén. Pidiendo misericordia, que esa era la función que hacía en cada Yom Kippur, que entraba con aquel sacrificio, con aquella sangre del sacrificio para hacer expiación, para buscar la redención, el perdón de los pecados del pueblo. Esa es la función del sumo sacerdote. Aarón es el sumo sacerdote. Su ministerio es una sombra de un ministerio celestial en el tabernáculo verdadero. ¿Cuál es el tabernáculo verdadero o el Mizcán verdadero? El que se encuentra arriba en las moradas celestiales. Como Moshe vio todo lo que había en el tabernáculo celestial, también el sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, como está escrito en el Salmo 110:4, amén, que dice: juró Yuhebajei y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio de Melquisedec solamente se le es atribuido a el Mashiach prometido. ¿Ok? En Hebreos capítulo 5, versículo 10, dice: y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue proclamado sumo sacerdote? Según el orden, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Ok, vamos a verlo. Hebreos capítulo 6, versículo 19 al 20. Aquel que es como un ancla para nosotros, que mantiene nuestra alma inamovible y dentro de la perajot del templo,
de la cortina, ¿ok? Donde Yeshua, el velo, donde Yeshua, Yuhebajei, entró primero por nosotros y se convirtió en el Cohen Gadol, no levítico, para siempre, según la clase de Melquisedec, ¿ok? Entonces, en Hebreos, entonces, este sacerdote, según el orden de Melquisedec, es Yeshua, el Mesías que vino, amén, para hacer expiación por nuestros pecados. En Hebreos 8, capítulo 8, versículo 1 dice al 5. En resumen, lo que venimos diciendo es esto. Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, servidor del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó Yuhebajei y no el hombre. Quiere decir que Yeshua es Cohen Hagadol, no en el tabernáculo terrenal, sino el que está arriba, el que levantó Yuhebajei, el que levantó el Eterno, el que levantó el Padre. Y proclamó a Yeshua sumo sacerdote de ese templo que está arriba, de ese tabernáculo que está arriba en el cielo. Porque todo sumo sacerdote se le designa para presentar ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la Torá. ¿Qué quiere decir este versículo 4? Que Yeshua no sería sacerdote en el templo terrenal porque ya hay sacerdocio. ¿Cuál? El levítico, el de la orden levítica. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Ellos sirven en lo que es figura y sombra del santuario celestial. Entonces, el sacerdocio levítico, del cual Aarón fue el primer sumo sacerdote, simplemente es sombra, una figura, un símil, una comparación de lo que está arriba en el cielo. Amén. Entonces, ellos sirven, ¿quiénes ellos? Los levitas, los sacerdotes levíticos. Ellos sirven en lo que es figura y sombra del santuario celestial. Porque cuando Moshe iba a construir el tabernáculo, se le advirtió, mira, hazlo todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, ¿qué fue lo que construyó Moisés junto con el pueblo aquí en la tierra? Una figura de lo que está arriba en el cielo. Deme un segundito. No sé quién rayó aquí. Ok, entonces, seguimos. En Éxodo 25:40 dice, y mira, que lo hagas según el diseño que se te ha mostrado, que te ha sido mostrado en el monte. Esta figura, este diseño, Moisés no pudo haber hecho algo que el Eterno no le haya mostrado. La palabra hebrea que ha sido traducida como diseño, lo encontramos en el diccionario hebreo con el H8403. Amén. Con el H8403, esta palabra que se tradujo como diseño en hebreo es tabnit, el tabnit, que significa forma, imagen, figura, diseño, traza, estructura, un modelo, parecido, plano, modelo, copia. Esta palabra es sumamente importante para entenderlo todo. ¿Ok? Esta palabra tamnit viene de la raíz baná,
según el Strong H1129, según el diccionario, y significa edificar, construir, tener hijos, reparar, levantar. La palabra verdadero tiene que ser entendida desde el punto de vista hebreo, ¿ok? Entonces, cuando dice, habla del verdadero, ¿ok? Te mostré este diseño. Este es el verdadero. Hazlo así. Hazlo igual. Ni siquiera hazlo parecido. Hazlo igual. Hazlo tal como te fue mostrado. Era una orden estricta que el Eterno le estaba dando a Moisés. Según el concepto griego, lo que se denomina verdadero se entiende en primer lugar como algo que está en contraste con lo falso, lo ficticio, lo irreal. Amén. Entonces, algo verdadero es contrario a lo falso. Entonces, pero según el pensamiento hebreo, lo verdadero tiene más que ver con lo seguro, lo estable, lo duradero, lo fiable, lo eterno. ¿Ok? Desde el pensamiento hebreo. Qué importante, hermano, es que nosotros conozcamos el pensamiento hebreo de las escrituras, porque además que nuestra cultura latina, por ejemplo, o de esta región de Occidente, amados hermanos, eh, que estamos influenciados por culturas como Roma, como Grecia. Hay muchas palabras que son griegas. Amén. Entonces tenemos ese pensamiento mezclado y queremos muchas veces entender las escrituras desde este pensamiento nuestro. Pero para poder entender bien las escrituras y darle una sana interpretación al texto bíblico, tenemos que conocer el pensamiento hebreo. Por eso es que estudiamos la Biblia desde el contexto hebraico. Amén. Porque varía mucho, hay mucho cambio. Y entonces, cuando no consultamos el texto hebreo como tal, desde el pensamiento y la perspectiva hebrea, porque la Biblia fue escrita por hebreos y para hebreos. Amén. Como dice John Walton, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Frase que utiliza mucho también el More Rico Cortés. Amén. Y es entendible, hermano. Si nosotros agarramos una carta que no fue dirigida a nosotros y la estamos leyendo, amén, pasa algo, por ejemplo, eh, entre el matrimonio, poniendo un ejemplo del matrimonio. En el matrimonio, hermano, el esposo y la esposa se suele utilizar palabras que solamente ellos entienden, o ya uno le entiende qué es lo que quiere decirle con aquellas palabras. Entonces, cuando alguien está leyendo una carta que no le fue enviada a esa persona, ok, pero se le permite leerla, hay que entenderla. ¿Qué quiso decir aquí el escritor o el que te escribió esta carta? ¿Qué quiso decir con esta frase? Es que entre nosotros nos entendemos así. Y esta palabra significa esto y esto y esto. Por eso es que hay que entender los hebraísmos y todo lo que es la cuestión cultural de las sagradas escrituras. Amén. Entonces, la palabra que se usó en la traducción griega de Hebreos capítulo 8 para verdadero es el Strong G 228. La letra G aquí es griego. Amén. Y cuando es H es hebreo. Ok, aquí del griego 228 es aletinos. Ok, que viene también del G 227 aladeces y significa veraz, verdad, verdadero, lo que no está escondido, lo que revela lo oculto, lo que realmente existe, la realidad detrás de toda la realidad ficticia. Por lo tanto, el concepto griego de lo verdadero está relacionado con el dualismo filosófico, donde se cree que lo que verdaderamente existe es lo invisible al ojo humano, lo inmaterial, el mundo de las ideas. Según la filosofía griega, lo material es algo irreal, falso y malo. El concepto hebreo de lo verdadero no está basado en ese dualismo platónico, sino en lo que es firme, duradero y fiel.
La palabra hebrea para verdadero es el Strong H571 y esa palabra verdadero en hebreo se dice emet. Esa palabra viene del Strong 539, que es amán, que significa soportar, confiar, ser fiel, creer. De amán se deriva la palabra hebrea para fe, emuná. Amén. La palabra amén al español, amén. Emuná, la palabra hebrea, amén, que es una palabra hebrea, no es español, es una palabra hebrea, la palabra eh, amén. De esta palabra emuná, que fue lo que se tradujo como fe, amén. Pero realmente emuná va más allá porque el concepto eh, eh, latino y grecorromano de fe es creer simplemente, pero lleva más. ¿Ven? Es el concepto de fidelidad, de confianza, de fe, y de ahí se deriva la palabra amén, que viene de la misma raíz. Amén. Es amén, no omen. Hay gente que dice omen, pero realmente su verdadera palabra es amén. Así que cuando se habla del tabernáculo verdadero o el Mizcán verdadero, no se está refiriendo a que el tabernáculo terrenal no sea real, sino que se debe entender como un tabernáculo estable, duradero y eterno. Amén. Porque lo que está arriba es eterno. Por eso es verdadero, es eterno. El Mizcán terrenal se destruyó, el templo se destruyó, pero el que está arriba es eterno, ese no se destruye. Amén. Cuando las cosas celestiales son comparadas con las terrenales, son llamadas verdaderas. Esto significa que las terrenales, esto no significa que las terrenales sean falsas o ficticias, insignificantes o malas, sino tiene que ver con las cosas celestiales son firmes y duraderas. Amén. Las cosas invisibles son eternas, pero las cosas visibles son temporales, como está escrito en Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18, que dice: para que no nos gocemos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando usted mira el Mizcán o el templo en esta tierra, eso te tiene que transportar hacia arriba y gozarnos con estas cosas terrenales, sí, pero tenemos que gozarnos más con lo que está allá arriba, porque lo que está arriba es eterno. Amén. En Jeremías capítulo 10 versículo 10 dice: pero yo, Jehová, que es el Elohim verdadero. Él es un Elohim vivo, el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones no pueden resistir su furor. Observemos la comparación entre verdadero y eterno. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En Juan capítulo 6, versículo 32 dice: Yeshua les dijo, verdad eterna les digo, que no fue Moshe quien les dio pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese pan que descendió del cielo? El maná, no, el maná era una figura, era una sombra de lo que habría de venir, ¿ok? Porque ese maná que desciende del cielo está haciendo una comparación, un símil, un tamnit de
el Mashiach, que vendría a darnos vida eterna. Ese es Yeshua. Juan capítulo 6, versículo 55 dice: porque mi cuerpo verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Hebreos 9:24. Porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Yeshua no entró en el santuario. Yeshua no entró ni siquiera al lugar santo, menos al lugar santísimo aquí en la tierra. Él entra al verdadero, al que está arriba, al eterno. Entonces podemos llegar a la conclusión de que cuando se habla del verdadero tabernáculo, no es en contraste con el terrenal. La palabra verdadero, en referencia al santuario celestial, no está usada para menospreciar al tabernáculo en el desierto o en el templo que estaba en Jerusalén, sino a resaltar la grandeza, la perfección y la estructura eterna del tabernáculo celestial, el cual es el modelo original para el tabernáculo terrenal y los templos terrenales, hablándose del templo de Dios en Israel. Amén. En Hebreos 9:11 dice: pero cuando Mashiach apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, no es una creación hecha de manos de hombre, ¿cuál? El que está en el cielo. Lo verdadero es lo más amplio, lo más perfecto, lo más duradero, en contraste con lo terrenal, que es más pequeño, menos perfecto y corruptible, o sea, que se destruye. Como hay un tabernáculo verdadero, eterno, celestial, también hay un sacerdocio verdadero, eterno y celestial, como está escrito en Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10. Así que tampoco el Mashiach se autoproclamó a sí mismo como Cohen Gadol, no levítico, sino quien lo invistió con ese oficio le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. También en otro lugar dijo: tú eres Cohen, no levítico, eternamente de la misma clase que Melquisedec. Incluso cuando él estaba vestido de carne, ofreció oraciones y peticiones con intenso clamor y lágrimas. Y aquel que podía darle vida después de la muerte fue escuchado, aunque él es el hijo. Él aprendió la obediencia por medio del temor reverente y el sufrimiento que soportaba. Así ha sido perfeccionado y se ha convertido en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, ya que había sido proclamado Cohen Gadol por Adonai para ser como Melquisedec. Ahora, ya de Melquisedec, acá en Casa de Israel, lo hemos estudiado bastante. Ya sabemos que Melquisedec no era una persona como tal. O sea, Melquisedec no es un nombre, es un título. ¿Ok? ¿Quién fue el primer Melquisedec en la tierra? Adán. Adán fue el primer Melquisedec. Amén. Entonces, por ejemplo, ¿quién fue el Melquisedec en la época de Abraham? Que Abraham le dio, cenó con él y le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Ok? Según la tradición, ese Melquisedec era hijo de, ay, se me escapó ahorita el nombre, el hijo de Noah, ¿ok? Shen. Shen. Shen era el Melquisedec en la época de Abraham. Ahora, entonces, esa era una orden sacerdotal. Entonces, Melquisedec es una orden sacerdotal, no era una orden levítica. Por eso dice que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tiene padre, que no tiene madre, que es eterno. Esa orden sacerdotal
amén, es eterna. De esa orden sacerdotal es que el eterno Yahweh, Yuhebahei, hizo a Yeshua Cohen Gadol del tabernáculo celestial. ¿Ok? En Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. La expresión trascendió los cielos hace referencia a la investidura sacerdotal de Yeshua. Y de la misma manera, como el sumo sacerdote Aarón entró en su ministerio por medio de una investidura, en las escrituras los cielos son comparados con la ropa del hombre. Entonces, amén, cuando él trasciende los cielos, es revestido hasta que Yeshua asciende a los cielos, es proclamado Cohen Hagadol, del orden de Melquisedec, del orden eterno. Por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los filipenses dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Según en Filipenses capítulo 2. Ahora, entonces, los cielos son la ropa del Mesías, como está escrito en el Salmo 102, verso 25 y 26. Vamos a leerlo. Desde la antigüedad, tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados. Entonces, podemos decir que la consagración de Aarón fue una sombra profética de la consagración celestial del Mesías. Ok, tengamos cuidado porque para que no me rayen la pantallita. Ok, por favor. Ok, entonces, en Éxodo 28, 31 y 32 dice, harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para honra y esplendor, y tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu artístico, para que hagan las vestiduras de Aarón, a fin de consagrarlo para que sirva en el sacerdocio. Amén. Y esto era más o menos figura que me encontré para las vestiduras sacerdotales. ¿Ok? Para las vestiduras sacerdotales. ¿Ok? Esta es la vestidura del sumo sacerdote. Amén. Y esto eran los sacerdotes comunes. ¿Ok? Estas vestiduras especiales hacían del Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, a alguien distinguido. Es decir, que solo él llevaba estas vestiduras. Estas vestiduras traían gloria y hermosura sobre aquel que las usaba. Era una distinción. Amén. De la misma manera que confería gloria y hermosura, representaba una gran responsabilidad que caía sobre sus hombros. Implicaba una vida de kedushá. Kedushá. ¿Qué es kedushá? Santidad. Se quedó pegado.
Yo pensé que era yo. Una vida de Kedushá, puesto que era aquel que Sayin, que son los calzoncillos. La número 3, Abnet, que es el cinto que medía 32 codos, el cinto que iba amarrado a su cintura, aproximadamente 16 metros, que se enrollaba en el contorno de su cintura. 4, el mibaat, que es el gorro o turbante, una larga cinta de lino enrollado, ¿ok? Estos turbantes, ¿ok? Entonces, una larga cinta de lino enrollado. Todas estas vestimentas eran de lino blanco, de lino. El sumo sacerdote tenía también estas 4 prendas, pero según el Midrash, en el tratado Vayikra Rabá 16, el gorro del Cohen ordinario era puntiagudo arriba, mientras que el gorro de Cohen Hagadol era redondo y llamado mitnefet. Además de estas 4, el sumo sacerdote tenía 4 prendas más, en total 8, el sumo sacerdote. En las escrituras, el número 8 simboliza lo sobrenatural que se introduce en lo natural. También simboliza la salvación. El octavo día es el día después del séptimo día, el día de la resurrección del Mesías y el día cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vendrán después del séptimo milenio, después de Adán. En el octavo día, el niño judío, el niño hebreo, entra en el pacto por medio de la circuncisión de su carne. 8 personas fueron salvadas por las aguas del diluvio. Las 4 prendas adicionales del sumo sacerdote fueron, además de las primeras que ya mencionamos, estas otras solamente las llevaba el sumo sacerdote. Número 1, el meil, el manto azul. El efod, el delantal. 3, el joshen, que es el pectoral. Y el tzitz, que es la diadema. ¿Ok? La diadema. Si nos alcanza el tiempo, la vamos a ver hoy, si no mañana. Que ya no me alcanzó. Éxodo 28:6. Dice, harán también el efod de oro, de tela de azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido, obra de hábil artífice. Según el rabino Rashi, el efod estaba hecho como una especie de delantal con el cohen, de delantal que el cohen ceñía por la espalda a la altura del corazón, debajo de sus codos. Su anchura era un poco más grande que la anchura de la espalda de un hombre y llegaba hasta los talones. El cinto estaba tejido a su borde superior, siguiendo su ancho, prolongándose hacia ambos lados para que pudiera rodearlo completamente y ceñirse con él. Las hombreras estaban unidas al cinto en la parte de atrás y llegaba hasta los hombros y un poco más, de modo de que se doblaban hacia adelante, hacia abajo. Las piedras de onice estaban incrustadas una en cada hombrera. Las 2 cadenas de oro fueron insertadas en los anillos superiores del pectoral, una a la derecha y otra a la izquierda, y las 2 puntas de cada cadena fueron insertadas en el engaste de cada hombrera. Así el pectoral colgaba de los engastes del efod hasta la altura del corazón. Los 2 anillos que estaban en las 2 esquinas bajas del pectoral coincidían con los 2 anillos que estaban en la parte de arriba del cinto del efod, descansando unos sobre otros. Estos anillos fueron atados entre sí
con hilo de lana azul para que el pectoral estuviese pegado al cinto del efod y no se moviese, según el Talmud Yomá 72a. Las 5 clases de materiales estaban trenzadas en cada hilo. El oro se aplanaba en láminas delgadas que se cortaban en hilos finos. Luego se retorcía una hebra de oro con 6 hebras de lana azul, una hebra de oro con 6 hebras de lana púrpura, y así también con la lana carmesí y con el lino. Luego se torcían los 4 hilos juntos, así formaban un hilo 28 hebras. Amén. Era un trabajo extraordinario. Éxodo 28, 9 al 12 dice: luego tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos, o sea, conforme al orden de su nacimiento. Como obra de escultor, y grabaduras de sello, grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás en ellas 2 piedras sobre las hombreras del efod como piedras en memoria para los hijos de Israel. Y Aarón llevará su nombre sobre sus 2 hombros como memorial en presencia de Yuje y Bajé. De manera representativa, Aarón llevaba sobre sus hombros los pecados de las 12 tribus de Israel. Aarón representa al Mesías. De esto aprendemos que sobre los hombros del Mesías están los nombres de las 12 tribus de Israel sobre 2 piedras negras. Esto nos enseña que cuando el Mesías llevó el madero sobre sus hombros, desde la ciudad hasta el lugar donde fue colgado, estaban llevando el pecado de las 12 tribus de Israel. Como Israel es la nación sacerdotal, representa a todas las naciones de la tierra. Así que sobre los hombros del Mesías cargaba el pecado de todo el mundo, como está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. En Juan capítulo 19, Evangelio de Juan 19, 17 dice: y cargando él mismo la cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota o Gúlgota en hebreo. Amén. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. El mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, hablando de Israel, sino también por los del mundo entero. Todo aquel que viene a Yeshua, amén, del mundo, pasa a ser parte de Israel. Las 2 piedras de onice sobre los hombros no solamente hablan de la carga del pecado de los hijos de Israel, sino del gran peso que conlleva ser responsable para el desarrollo espiritual de los demás. En 2 de Corintios 11:28 dice: además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Amén. Esto lo dice el apóstol Pablo. Amén. Bien, familia, vamos a dejarlo acá ya que el tiempo nos ha ganado y tenemos una enseñanza ahora más tarde, así que vamos a dejarlo acá. Si hay alguien que quiera comentar algo, hermano, o consultar algo, puede hacerlo, y si no, pues oramos y despedimos. Mañana, si el Eterno lo permite, estaremos reuniéndonos a partir de las 5:30 de la tarde, hora de Centroamérica, hora de Costa Rica. Amén. Y bien, familia, yo espero que
haya sido de bendición la enseñanza de hoy. Si no hay consultas, pues oramos. Amén. Bien, familia. Entonces, mañana, si el Eterno lo permite, nos vemos a las 5:30 de la tarde. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam betujeno. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Gracias, Padre, que tu pueblo sea bendecido. Desde acá bendecimos a Israel, bendecimos a Casa de Israel y a cada uno de los hermanos que se han conectado esta noche y que han de escuchar también esta enseñanza a través de los diferentes medios de redes sociales. Padre, gracias. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach te pido que bendigas a cada hermano, a cada hermana que aporta también para este ministerio. Gracias, Eterno Rey. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia Laila Tov. Que el Eterno me los bendiga a todos. Que la pasen bien. Shalom, shalom. Shabbat shalom para todos, Laila Tov. Shabbat shalom. Shalom.